Abrimos agenda de análisis político de actualidad, por supuesto nacional, pero también internacional, y lo hacemos como siempre con Daniel Montoya. Bienvenido, Daniel, muy buen día. Buen día, Milagro, qué placer escuchar esa cortina. Bueno, fue un fin de semana muy especial con los 70 años de Charly García, bueno, ese recital sorpresa que dio en el Centro Cultural Kirchner, la verdad que impresionante, y después, bueno, esa función en el Teatro Colón, se vieron cosas fantásticas el fin de semana. Exactamente, bueno, los 70 de Charly, Daniel, y además todo lo que ha sido la repercusión, como bien decís vos, cultural. Y hablando de eso, enganchamos también, no los 70 de Charly, pero sí una historia con muchos años, ¿no? Muy conflictiva, y pasamos directamente al núcleo de la cuestión que hoy nos compete, y tiene que ver con el conflicto mapuche, y además también este tironeo a las fuerzas federales en el sur. Digo, Daniel, para adentrarnos ya directamente al núcleo de la cuestión, ¿qué es lo que sucede con el conflicto mapuche? Sí, la verdad que milagro nos vino al pelo esa introducción, esa cortina musical, porque, entre otras cosas, fíjate que sonó mucho en estos días la palabra terrorismo. Inclusive los chilenos, en particular, tienen encuadrado mucho de estos ataques, estas acciones. Inclusive tenés el caso, uno de los líderes mapuches, que por supuesto argentino, aunque él lo niegue, John Suwala, que está siendo juzgado allá en Chile, justamente están encuadrados dentro del marco del terrorismo, lo cual, ya te digo, me parece que es un gran disparate. Sí, por eso, volviendo a lo de Charly García, cuando él hablaba de no bombardear Buenos Aires, bueno, así como ocurrió en su oportunidad con Nueva York, esos son actos de tipo terrorista. De ninguna forma tenés, por ejemplo, el caso del Departamento de Estado americano, nunca encuadraría este tipo de acciones dentro de ese paradigma que supone el terrorismo. Yo creo que nosotros, este tema de la grieta, y sobre todo, bueno, no podemos desconocer que estamos prácticamente a 2 semanas de un proceso electoral, y esto hace que, por supuesto, aparezcan declaraciones grandilocuentes alrededor de sobre todo emanadas estaba aquel famoso, el teorema de Baglini, que decía que mientras más lejos estabas vos del poder, las declaraciones por ahí eran más irresponsables. Entonces, bueno, uno ve en la conducta muchos de los líderes, sobre todo, que por ahí no tienen nada que perder y que se dedican mucho a agitar en el marco y que compiten por declaraciones de mayor voltaje, ya que no tienen responsabilidad de ningún tipo. Por supuesto, se pasan de revoluciones y encuadran esto. A ver, digo, vamos a hacer un poquito un viajecito por ahí, Milagros, a los tiempos de la Organización Nacional. La verdad, es cierto de que esto, cuando hablan, justamente es un tema prácticamente ancestral que viene los pueblos originarios, y en este caso mapuche. Cuando uno habla de mapuche, sean mapuches, tehuelches, son poblaciones que preceden a la organización de la patria, no solo del lado argentino, sino que del lado chileno también. Inclusive para estas poblaciones originarias, inclusive cuando uno habla de encuadrarlos bajo la bandera argentino-chilena, tanto sentido no tiene, en el sentido de que ellos tenían presencia en esta región mucho antes que estos países fueran organizados como tales. Entonces, yo creo que no tiene mucho sentido en estos casos. Inclusive hay veces, viste, cuando dicen, no, los mapuches en realidad son chilenos. En realidad, en las épocas que tenían que ver previas a la constitución de estos países, prácticamente el flujo de circulación de estas poblaciones en lo que después se constituyeron como fronteras eran absolutamente normales, y unos años más
tarde, después en la época de Juan Manuel de Rosas, cuando él era gobernador de la provincia de Buenos Aires, bueno, estas poblaciones ocupaban gran parte de lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires. No solo se extendían a la Patagonia, sino también al sur de la provincia de Buenos Aires, y prácticamente tenían en aquel momento un tratamiento muy, digamos, de pares prácticamente. Rosas mantenía relaciones comerciales con todas estas poblaciones que después, por supuesto, fueron barridas en las sucesivas campañas del desierto, en su momento impulsadas por el general Roca. Y bueno, en aquel momento tenían tratados comerciales, eran tratados prácticamente como pares. Después, bueno, por supuesto, el paradigma fue cambiando y fueron encuadrados muchas de estas poblaciones ya dentro más de un paradigma de delincuencia, que uno podría decir. Ahora, ya viniendo más estos días, un poco qué es lo que ha ocurrido. Tenés por un lado, yo te diría que hay como dos corrientes que confluyen para exacerbar un conflicto que, como decías vos, o sea, proviene prácticamente del origen no solo de los tiempos de la formación de la patria, sino prácticamente de la época de, yo te diría, de las primeras poblaciones en el sur, que anteceden mucho a la formación de la patria, y que es, sobre todo, esto un nombre muy ligado a una marca muy famosa que es Benetton, que es el avance, hubo todo un proceso de compra de esta marca en particular, unas 900.000 hectáreas distribuidas en 3 provincias del sur, entre Río Negro, Chubut y Santa Cruz, que ellos se dedican a criar gran parte de la lana de estos productos textiles de Benetton alrededor del mundo. Esa lana proviene de unas 100.000 ovejas que ellos explotan entre 3 grandes establecimientos en esa zona, y eso se combina. Hay algo, por eso esto es importante, puedo decir, ¿por qué este nombre un poco sale? Obviamente que quizás salió al tapete cuando fue el caso de Maldonado, pero es un conflicto que ya viene de varios años, y tiene que ver con un tema que yo diría que no solamente toca en particular a lo que es la población mapuche, sino el problema de Argentina, que es un problema crónico de la falta de oportunidades y la falta de desarrollo, la falta de crecimiento. No podemos abstraernos de que es un país prácticamente que lleva unas 4 décadas de estancamiento. Se remonta este proceso, yo diría, a mediados de los 70. Entonces, este no es un tema aislado, digamos. En general vemos conflictos y uno dice, no, mapuche, o sea, poblaciones de cualquier tipo, yo creo que encuadra. No podemos olvidar, no podemos abstraer este conflicto de un país donde prácticamente tenés un país que está un 50% más o menos hoy de la población económicamente activa, que está encuadrada bajo este universo de los planes sociales. La falta, por supuesto, de todo este mundo del empleo, del trabajo calificado, que prácticamente se ha ido contrayendo muchísimo. Yo te hablaba de principios de los años 70, cuando tenías aproximadamente un 50% de la mano de obra de la población económicamente activa en la Argentina, que estaba encuadrada bajo el universo del trabajo formal, con aguinaldo, con vacaciones, encuadrados bajo diferentes convenios sindicales. Bueno, ese mundo, esa Argentina que se mantuvo bastante pujante, yo te diría, desde los tiempos de la Segunda Guerra en adelante, prácticamente ese mundo se fue apagando desde principios de los 70. Entonces, yo creo que esto, cuando uno va al tema mapuche en particular, es parte de una larga saga de conflictos, en definitiva, que se van activando, que se van disparando y que tienen que ver, por supuesto, en este caso tiene sus condimentos históricos en particular, por supuesto de color, que uno podría decir. Por supuesto tenés poblaciones ahí que llevan, por supuesto, que se tejan disparates de todos los colores, como te decía yo, este tema de propuestas de encuadrarlos bajo leyes de antiterrorismo,
o el hecho, hubo una impugnación en estos días, en particular al embajador argentino en Chile, a Rafael Bielsa, por haber prestado, porque, bueno, el caso de este líder mapuche que está siendo juzgado en Chile, pidió servicios de asistencia legal a la embajada argentina en Chile, y por supuesto fueron una cosa que se desconoce mucho, es que en realidad cualquier embajada de cualquier país siempre provee y auspicia, por supuesto, la defensa de ciudadanos de su nacionalidad, cualquiera sea el tema en particular por el que esté siendo juzgado. En ese aspecto, el comportamiento del embajador no puede ser reprochado de ninguna forma. Es más, todo el tiempo se hacen y se desconocen estas cosas, procesos que enfrentan por ahí argentinos. Ha habido un caso hace poco en México por narcotráfico, cosas de ese tipo. Es la asistencia legal que provee cualquier embajada. Si un ciudadano norteamericano o alemán sufre algún problema en suelo argentino, puede ser el peor delincuente de todos, igualmente su embajada le va a dar protección por el simple hecho de ser nacional de ese país. Un tema que digamos, un denominador común en el comportamiento de todos los países. Por eso, un poco lo que te decía yo, Milagros, que yo creo que más allá de todos estos condimentos de color que tiene, por la historia que tiene todo este asunto, el tema de poblaciones originarias, por supuesto, hay un tema de que la reforma constitucional del 94 le dio un reconocimiento y llevó este tema a nivel de estatus constitucional, donde decían de que los pueblos originarios tenían derecho a desarrollarse y a tener su actividad económica y a tener sus tierras y en los lugares de donde provenían, con lo cual ese es un paso que de alguna forma también le dio un amparo, un marco de reclamo a toda esta cuestión que, como te decía yo, más allá de los condimentos que pueda tener en particular, que están ligados a esto, que te decía que son preexistentes, la época de un poco de la época de Rosas, quizás anterior a lo que fue la conquista del desierto, que tenían un cierto reconocimiento hasta nivel político, de celebración de tratados y todo esto, y esto que termina desembocando con la reforma constitucional del 94, yo creo que siempre vamos al telón de fondo, un poco lo que te comentaba, que la falta de oportunidades, la pérdida de dinámica de crecimiento de la Argentina hace que en definitiva este sea un episodio más entre tantos donde por supuesto digamos un país que no está generando, donde hay falta de oportunidades, donde no tiene un dinamismo económico, obviamente que se van activando conflictos de todo tipo y obviamente este tiene su color y sabor en particular. Daniel, como siempre, impecable tu análisis y seguramente vamos a hacer muchos más análisis en las próximas semanas. Te agradezco como siempre el tiempo. Dale, Milagros, te mando un fuerte abrazo, muy buen día. Igualmente, lo escuchábamos entonces al analista político internacional Daniel Montoya.